Hola amigos de Explora, yo soy Alexis de Anda y este es Juan Carlos Escalante, la 7ª temporada, estamos empezando otro Explora, pero ahora va a ser muy especial, explica por qué. Eso es, llevamos ya 6 temporadas Explora. Solo son cohetes. Son cohetes, están celebrando nuestra llegada. Llevamos 6 temporadas explorando la CDMX y hemos decidido expandir nuestros horizontes, nuestro corazón, nuestra mente. Así que vamos a visitar los alrededores de la ciudad. Ahorita nos encontramos en Teotihuacán, así se dice, Teotihuacán. O Teotihuacán, tal vez, Como ¿no? le conocemos, pero Teotihuacán es el nombre. Y vamos a visitar otros lugares del Estado de México. Vamos a ir a muchos lugares más interesantísimos para que todos vayan. Pero en este momento estamos aquí en Teotihuacán y no vamos a ir a las pirámides. No, vamos a ir, Teotihuacán es parte de una serie de pueblos del Valle de Teotihuacán, o Teotihuacán, donde hay muchas cosas que ver muy padres. Vamos a empezar en un recorrido en bici, el cual va a ser un gran reto porque yo no sé andar en bici, como ya he dicho varias veces, pero me ponen el llamado, vale, que eso. Como siempre tengo que Como siempre tengo que cargar contigo. Bueno, no importa. Entonces, vamos a ir al Gran Teocalli, un lugar donde nos van a enseñar a hacer guacamole, a hacer diferentes platillos autóctonos. También vamos a visitar las nopaleras, vamos a ver qué productos se hacen con estos bonitos nopales. Una fábrica de choconostle, que es el sabor de churros que en Coyoacán que usualmente nadie pide. Ay, qué chico. Vamos a ir a Tepantitla, que es un barrio que era antes un barrio nice, en los tiempos antes de la conquista, y vamos a ver murales muy padres. Y vamos a visitar El Portón, que es un restaurante de comida prehispánica. Amigos, comenzamos la 7ª temporada de Explora aquí en Teotihuacán, que significa donde los hombres se hacen dioses o donde Alexis se hace pipí atrás de un nopal. Bye. No, ahí no puedes, es como Hazle zona ruido. protegida. Psh, psh. ¡Au! 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 Teotihuacán en bici. Ubicado en Avenida San Francisco número 12, en San Francisco Mazapa, Teotihuacán, Estado de México. Te invitamos a conocer las maravillas y paisajes de la zona arqueológica más grande de México de una forma diferente. Disfruta de Bicotour en Teotihuacán. Hola, aquí estamos en Teotihuacán en bici, aquí con George. Hola George, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Gracias, eres nuestro primer entrevistado del Estado de México. Gracias ¡Bravo! por la invitación. Muchas gracias por acercarse aquí a Teotihuacán y tengo el honor precisamente de recibirlos y ser el primer entrevistado aquí. George, cuéntanos por favor qué es lo que haces tú aquí en los paseos en bici en Teotihuacán. Bueno, Teotihuacán en bicicleta se dedica a que el turismo conozca Teotihuacán de una manera diferente. Para empezar, montados en una bicicleta, conociendo lo que es la parte de afuera, lo que eran colonias o barrios teotihuacanos para ver pintura mural. O tenemos la de aventura para entrar a una cueva y subirnos a una tirolesa y que vean también panorámicas de la pirámide de la Luna y la pirámide del Sol. Increíble. Ok. Pues bueno, George, nos vas a acompañar y nos vas a guiar y me vas a enseñar a andar en bicicleta, que es algo que creo que los hombres tenemos y mujeres Ya también. te tienen un triciclo ahí preparado, Juan. Aquí no hay pretexto para la gente que no sabe. Tenemos el triciclo para ti y para ti una muy buena bicicleta. Perfecto, yo soy una pro. Pues muchas gracias. Gracias, Ok. George. Vamos. Adelante. Para nuestros queridos amigos de Explora que no lo sepan, Juan no sabe andar en bicicleta. Así que George va a hacer el favor de enseñarle a andar en bici en este momento. George, ¿qué consejos le puedes dar de entrada? Pues bueno, primero, subirte a la bicicleta para que no tengas ningún problema y luego saber utilizar el freno de la llanta trasera. La palanca de freno viene del lado derecho de tu mano. ¿Ese es el de atrás? Ujú. freno. Ese es el freno. Cuando Sí. del de adelante, pero cuando uno frena con la llanta delantera, se levanta la bicicleta y es cuando uno pues se puede caer. Aunque bueno, dicen que la tierrita teotihuacana es muy buena para el cutis. Si te vas a caer en tierra, porque en pavimento pierde el Sí, encanto. porque ahorita estamos en pavimento. Estamos dentro de tus instalaciones de Teotihuacán en bici. Así es hermosísimo el lugar. Y sí, como que siempre me he sentido como menos viril, ¿no? Como menos humano por no andar en bicicleta. Mi padre nunca me enseñó ni a jugar ¿Es fútbol. porque eres de Acapulco? Ni amar a una mujer. Entonces vamos a darle, ¿no?
Híjole. Yo creo que mejor tú te vas en la camioneta, ¿no? Sí, yo creo también, ¿no? Y también si me puede mandar a uno de los de médico en tu casa o algo, creo que me estoy sangrando de un glúteo. Ay. Los murales de Tepantitla. Esta área habitacional antiguamente llamado Palacio se localiza al noroeste del sitio arqueológico, en la Puerta 4, que se localiza cerca de la Pirámide del Sol. Ven y conoce el mural que ha sido interpretado como el paraíso de Tlaloc. Estamos aquí en Tepantitla, que es una zona que era un barrio, nos estabas explicando, ¿no? Lo que fue una colonia Teotihuacán, aquí ¿quién vivía? Gente de la alta élite, gente VIP. Entonces un barrio, pero un barrio, así, piperis nice. O sea, es como si las pirámides fueran el centro y esto fuera la Roma, porque ahí vivo yo y soy VIP. Y se puede notar, ¿no? O sea, no, así como... Se nota. Que es espacio amplio y más que nada los murales, ¿no? Que es una señal de mucho lujo y distinción. Claro, aquí podemos ver fragmentos de pintura original de cómo vivía la gente como tal y donde cada uno desarrolla una actividad diferente. Por ejemplo, el juego de pelota, que mucho se ha hablado como un juego, realmente era un ritual, donde al ganador lo tomaban de manos y pies para ofrendarlo a algún dador de vida llamado Tlaloc. ¿Saben quién fue Tlaloc? El dios de la lluvia. O sea, aquí tengo yo mi pequeño Tlaloc que me Su acompaña a todos yeloco. lados. No, ¿cómo te atreves? Es como un yeloco. Es el dios de la lluvia. Efectivamente. Y había un dador de vida para cada actividad, el de la lluvia, el del agua, el del viento, el de la tierra. Estamos ahorita en lo que fue un patio. Era únicamente, ¿qué requerían ellos? Únicamente un cuarto. Cuarto de meditación. No, porque toda la actividad era afuera, era en el campo, era en la misma ciudad de Teotihuacán y aquí era únicamente un dormitorio. Para dormir. Nada más, pero todo decoraban, tanto el interior como afuera. Aquí en el patio podemos ver atrás fragmentos de pintura mural y algo tan importante. En la pintura podemos ver a qué se dedicaban, qué jugaban. Ellos tenían un juego, una pelotita hecho a base de piedra volcánica. Yo traigo dos pelotitas, una más pequeña que la otra, me recuerda mucho a mi exnovio. Pero porque él jugaba, era campeón de canicas, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se juega? Ok, bueno, ahorita lo jugamos si quieren. Sí. Y aquí, quien pierda, ¿qué le parece si invita la quesadilla? ¿Invita a la quesadilla o el sacrificio? O el sacrificio como tal. Pero bueno, lo podemos ver. Ajá, ¿qué son todos estos emojis que están ahí abajo? Bueno, podemos ver la actividad que cada uno desarrolla, una actividad diferente. Por ejemplo, podemos ver cómo están jugando la pelota con este tipo de pelotita de piedra. Ya vi. O el juego de pelota normal con una pelota de caucho para que tuviera rebote. Dicen que el fútbol viene de la parte de Europa. Vean ahí pintura mural que ya le están pegando Ya con el pie. rifábamos hace ya Claro, miles de claro. años. Ya le están pegando con el pie. Hasta playera del Cruz Azul traen. Bien, pues eres de las mías. De ahí que perdieron. Pero bueno, pues vamos a seguir aquí viendo qué podemos hacer. El señor Antonio Campos, nativo de la región, nos platica la historia del maguey y la tradición de la bebida de los dioses en Teotihuacán. Aquí estamos con el señor Antonio que nos va a explicar un poquito del proceso que tiene muchos años, es tradicional, es muy viejo de hacer el pulque, una bebida 100% mexicana. ¿Cómo está, señor Antonio? Muy buenas tardes, muy bien, gracias por su visita. Muchas gracias. ¿Qué tenemos aquí? Este es un maguey, ¿cierto? Bueno, de hecho ese es el maguey que ya está en proceso de elaboración de pulque. Sí, veo que ya le quitó una parte, ¿no? Sí, le quitamos el corazón que se llama capar, el maguey, y posteriormente se deja reposar hasta un año para que se empiece a raspar y se saque el néctar. Señor Antonio, ¿cuántos años tiene que tener un maguey para empezar a hacer pulque? Bueno, anteriormente era de 10 a 15 años, hoy lo hemos venido reduciendo y estamos entre 7 y 8 años. Entre 7 y 8 crecen tan rápido estos niños. Entonces ahorita ya le sacaron del corazón. Nos estaba diciendo que esta parte del maguey es lo que le llaman la cara del maguey, ¿no? Sí, el maguey tiene dos caras y hay que buscarle la cara mejor para que se pueda sacar el corazón y se empiece a trabajar. Después de descorazonar el maguey, pasa un año y uno ya puede tener esto, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Esto se llama pulque. Es una bebida fermentada del néctar del maguey o aguamiel, que es lo que se saca y se ponen a fermentar de 15 a 20 días, empieza a ser pulque, a los 25 30 días
lo máximo, es lo óptimo en el pulque. Ahora, don Antonio, nos estaba contando la historia de cómo se creó, cómo se descubrió el pulque, porque no se creó, ¿no? Realmente. ¿Cuál es esta historia? Sí, mire, el pulque nadie lo inventó, el pulque por naturaleza surgió, y esto a raíz de que un peón de un dios pasaba por una magueyera y salía constantemente un ratoncillo de ahí, le llamó la atención. ¿Qué hizo? Irse a asomar a ver qué hacía el ratón, por qué salía de ahí, y descubrió que a la base del meyolotl encontró un agujero que el mismo ratón cavaba, y de ahí manaba el néctar del maguey. Entonces, digamos, del proceso, ya una vez que usted vierte aquí el aguamiel, correctamente es lo que se convierte en pulque, se fermenta y se convierte en pulque, y puede llegar a ser muchos litros aquí en esta mesa. Sí, claro. Esta mesa le caben 180 litros, tina, solita se llama tina, conjunto de estas en la casa donde se encuentra se llama tinacali. Ajá. Porque esto viene de dos lenguas, que es la castellana y la náhuatl. Tina de recipiente y cali de casa. Señor Antonio, ¿qué es eso que trae usted consigo? Esto se llama acocote. ¿Con eso nos va a pegar No. para sacarnos de su terreno? Esto es para extraer el aguamiel de la piña del maguey. Y se extrae, ¿cuál Absorbiendo. es el proceso? Se absorbe y de aquí, ya que se llenó, se vacía a la castaña, que es donde se recopila el aguamiel para llevarla al tinacal. Señor Antonio, ¿a qué sabe eso que está sacando así de esa materia prima que se va a transformar en pulque? Bueno, esa es una miel, por eso tiene el nombre de aguamiel. Es una miel que está bastante dulce, es un néctar muy dulce. Ya. Y luego, ¿usted prefiere el pulque con algún tipo de sabor o así purito? No, yo a todo mundo les recomiendo el pulque natural, porque es lo mejor, naturalito. Sí hay gente quien lo prefiere con curado de alguna fruta, que también lo hacemos, pero el mejor pulque se debe de gustar natural. Perfectamente. Pues muchas gracias, señor Antonio. Aprendiendo náhuatl, tlacamen. ¿Quién dejó esta flecha aquí tirada? ¿Quién la dejó? Todos tiraron. Sihuamé. No sé. No, es más bien como... Sí, no sé. No sé, pero... ¿Cómo? Aprendiendo. Quédense en la escuela.